cerebro es el órgano maestro, aunque sea el segundo preferido de Woody Allen, pero para mí es el primero, claro, porque controla todo el organismo. No hay en el cerebro ninguna zona silente que no tenga actividad, no existe. Despierta tanta fascinación por su complejidad, probablemente, por la dificultad en comprenderlo y por las funciones que soporta. No solamente es capaz de ayudar a que los seres humanos entiendan mejor el lugar donde viven, sino que a su vez es capaz de imaginar mundos en los cuales merecería la pena vivir. Actualmente estamos en una época excelente porque los avances tecnológicos y científicos nos están ayudando a comprender cómo funcionan muchas de las funciones que gobiernan nuestra vida. El cerebro, un lugar en apariencia insondable, lleno de enigmas siempre por resolver. Un órgano misterioso, donde más de 100.000 millones de neuronas se afanan por trazar el mapa de esa suerte de milagro que constituye el ser humano en toda su dimensión. Con motivo de la exposición Cerebro, viaje al interior, que el Parque de las Ciencias de Granada acogerá hasta principios de septiembre, hoy en Tesis trataremos de desvelar algunas claves del más complejo de los órganos. El yo está compuesto de muchas percepciones, creencias, pensamientos, etc. Eso ya lo planteó el filósofo escocés David Hume, que decía que si quitamos todas las percepciones, memorias, creencias, pensamientos, etc., no nos quedamos con nada. Es una construcción cerebral y hoy está considerada por la neurociencia moderna como una ilusión. La realidad exterior es otra ilusión, es decir, no completa, como es lógico. ¿Qué es lo que hay en lo que llamamos realidad exterior? ¿Qué es lo que existe fuera de nosotros? Creamos los colores al ver, creamos los gustos al gustar, los olores al oler, etcétera, etcétera. Luego, lo que nosotros consideramos que está ahí fuera como realidad exterior no es cierto. La inmensa mayoría es construcción cerebral. El cerebro crea una realidad con la cual trabaja. Hoy por hoy los experimentos todos apuntan a que la libertad es otra ficción cerebral. ¿Por qué? Porque estos experimentos demuestran que el cerebro se pone en marcha mucho antes de que el sujeto tenga la impresión subjetiva voy a hacer algo. Luego, por tanto, la impresión subjetiva de voluntad, lo que llamamos voluntad, no es la causa del fenómeno, sino una consecuencia de una actividad cerebral que es inconsciente. El aprendizaje y la memoria son posibles gracias a la capacidad del sistema nervioso para modificar y reorganizar sus circuitos en función de la información que recibe. Esta capacidad se denomina plasticidad neural. En realidad podemos decir que somos lo que aprendemos. En realidad los cambios que produce la experiencia en nuestro cerebro y que por tanto dan lugar a lo que somos, son el reflejo del pasado, de nuestra experiencia pasada, y esto es algo plástico que va modificándose a lo largo del tiempo, de tal manera que nuestro pasado va determinando el presente y el futuro continuadamente. El aprendizaje y la memoria permiten adaptar el comportamiento continuadamente a los cambios, las modificaciones en el ambiente. Puesto que vivimos en un ambiente cambiante, esa capacidad es esencial para sobrevivir, puesto que permite controlar un comportamiento ajustado y preciso y, por tanto, más eficaz. Todas las especies animales, desde los invertebrados hasta el ser humano, son capaces de aprendizajes y en algunos casos, algunos tipos de aprendizajes muestran fenómenos que están notablemente conservados, son similares en invertebrados como moscas, insectos o caracoles marinos hasta el ser humano. El arte es una necesidad. Se desarrolla esa capacidad de crear es cuando hay momentos en los que indudablemente por instinto de supervivencia el cerebro desarrolla una capacidad que es lo que decíamos antes, la capacidad de imaginar qué sería algo no visible. Ahí se produce una evolución excepcional en el cerebro
que nos permite pensar que cuando el arte se desarrolla es porque alguien es capaz de imaginar otras posibilidades estrictamente por, digamos, instinto de supervivencia. Quienes solamente eran capaces de reproducir lo heredado quedaron estancadas frente a quienes fueron capaces de imaginar lo posible. Y en ese sentido, cuando confirmamos que efectivamente ahora se descubre que gran parte de la energía cerebral la empleamos en este tipo de tareas, que denominamos generalmente ensoñaciones, nos damos cuenta que efectivamente cuando alguien lee o necesita leer, o ve una fotografía o una película y se emociona y necesita ese tipo de, llamemos, alimentación para que su cerebro se active, quiere decir efectivamente que la ensoñación no es una cuestión caprichosa, que forma parte de una de las tareas principales del cerebro, porque necesita ese cerebro estar permanentemente estimulado. La integración entre cerebro y tecnología es ciencia y es una realidad que poco a poco pues, va aumentando tanto en conocimiento como en posibilidades de aplicar distintas tecnologías a distintas enfermedades concretas. Hay tecnologías como los implantes de electrodos cerebrales o marcapasos cerebrales, que también lo llaman algunas personas, en la enfermedad de Parkinson o en el temblor esencial, eso es ya pan nuestro de cada día. Lo que es la rehabilitación cognitiva en distintos pacientes, como es por ejemplo la enfermedad de Parkinson, es una realidad hoy día. Estamos trabajando en un sistema de neuronavegación basado en el conocimiento, que es un neuronavegador es precisamente una herramienta que utiliza el neurocirujano para planificar sus intervenciones quirúrgicas dentro de un ámbito que es el cerebro, que es delicado, ¿no? Por lo tanto, tiene que saber, cuanta más información tenga sobre cómo abordar, desde dónde abordar, o qué trayectoria sigo, o por dónde entro, o qué me voy a encontrar, pues tener todo eso controlado bajo un sistema de información es importantísimo. El médico puede rotar entre dimensiones, estudiar el cerebro e incluso el sistema es capaz de aportarte en base a la experiencia, porque todo ese sistema de información o de conocimiento está integrado, pues él te propone vías alternativas que a lo mejor al cirujano no se le han ocurrido, ¿no? Y eso marca un paso muy importante.